Ya, ahí está. Nuestro tema del día de ahora lleva por título Los orígenes de la violencia social y política en el Perú. ¿En qué época? En la época virreinal. ¿Y cuándo fue esa época? Vamos a ver un poquito de las épocas que tuvo el Perú. Porque si yo les digo simplemente de la época virreinal, ustedes, ¿qué será eso? Les apuesto que tienen un concepto algunos. Pero virreinal no tienen una imaginación concreta. ¿Qué será mi reinal? Claro que todos lo conocen, ¿no? Todos hemos escuchado desde el jardín, creo yo, hasta un dibujo, porque yo soy profesora de jardín, soy profesora secundaria y de primaria. Entonces, también he trabajado en jardín. Entonces, desde ese momento les hacemos ya la época virreinal, dibujamos, pero un dibujo, digamos así, un virrey, ya colorea el virrey, ya estamos trabajando la época virreinal, ¿no? Y nosotros todos hemos escuchado de la época virreinal. Pero si yo les pregunto de repente en qué consiste esta época, ustedes me van a contestar algunos y otros no. A ver, Sem, ¿usted tiene una noción sobre esta época o me podría decir en qué consiste esta época? Era de los virreyes, ¿no? Ujú. No sé si con ustedes trabajé ya los virreyes que gobernaron el Perú. ¿Cuántos eran? ¿10, 15, 20, 30, 40, 50? ¿Quién me dice? A ver, o un aproximado. Me sabía varios virreyes. Ya, varios. Pero me van a decir, a ver, de No, 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 repente, no, estoy preguntando, ¿había varios? Porque sí, yo, sí había varios. sí había varios. Varios, O sea, varios. venían como reemplazando a uno. No creo que Ah, sea así, varios al mismo tiempo. a ver, habían varios virreyes gobernaron el Perú, pero no quiere decir que todos esos varios en el mismo tiempo. Cada uno tenía su tiempo Ah, o sea, por determinado, eso ¿ya? fueron su ciclo, algo así. Exacto, su ciclo. Ahora yo les pregunto, un aproximado, porque, a ver, ¿cuántos virreyes creen que gobernó el Perú? A ver, Mía, usted. Un aproximado. Yo creo que unos 6, 7. Ya, muy bien. Araceli, Yo creo que serán unos 15. ya, un poquito más es. Araceli, ¿usted cuántos? Araceli, ¿me escucha? Juan, Unos 9. ya, muy bien, Araceli. Juan, 11 o 12, mis. ya. Sem, Unos 15. ya. Gracias, chicos. Algunos me dijeron 6, 9, 8, 15, pero en sí, los virreyes que gobernaron el Perú eran 40 o fueron 40. Ustedes, ¿40 no es tanto? sí, 40 virreyes que gobernaron el Perú, ya. ¿Cuánto tiempo Entonces, duró el virreinato en Perú? empezó a ver algo de 33 años, creo. Les mentiría si les digo una época exacta, pero lo vamos a ver que solo en qué fecha empieza y en qué fecha culmina más adelante en la otra página. A ver, solo recuerdo que el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Vela. Estas preguntitas para ustedes ya deben saberlo. Primer virrey, último virrey, primer inca, todas esas, porque esto les va a servir cuando ustedes terminan la secundaria para que ustedes quieran postular y todo eso, todas esas preguntas lo tienen que saber ya como la tabla del 1 en los cursos de historia y geografía.
hay bastantes preguntas de ustedes ya tienen que conocer como su cultura general, ¿ya? Entonces, el primer virrey, hasta ahora imagínense ya, ¿saben cuántos virreyes gobernaron el Perú? ¿Cuántos fueron? 40. 40. 40. Siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela, uno de los más destacados. Vamos a verlo también, los reyes más destacados. Y la tarea que les voy a dejar justamente es eso, escribir los nombres de los virreyes que gobernaron el Perú, ¿ya? Su tarea que ustedes me tienen que presentar solamente es permitido hasta el día sábado, correspondiente en esta semana. Hasta el día sábado, cualquier hora. Si me envían 12 de la noche, 1 de la mañana, perfecto. Yo lo reviso al día siguiente, que es domingo. Pero no se olviden de no hacerlo, ¿ya? Entonces, siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela y el último virrey José de la Serna. José de la Serna, ¿ya? Muy bien. Miss, él ha sido reemplazado por Pío Tristán, ¿no? Sí, ya creo que, no sé si como ustedes, ya la época virreinal hemos ido trabajándolo también, pero como llevo varios grados, no sé si lo trabajé, pero yo me acuerdo que les di una lista de todos los virreyes, no sé si a su grado de ustedes, no recuerdo, porque llevo primaria y secundaria, voy de acá a acá, entonces no recuerdo si como ustedes ya lo traen. Supongo que hemos trabajado este tema, por eso es que nos han dado nuevamente este tema, pero ahora ya en sí, nuestro tema ya no es de la época virreinal, sino que nuestro tema consiste en los orígenes ya de la violencia social y política en el Perú virreinal. Ya no estamos hablando de los virreyes. Yo les he hecho a manera de repaso. ¿Por qué? Porque ustedes a veces algunos me ingresan a clases, otros no me ingresan a clases. Entonces, si yo voy de frente al tema, ya pues unos me puedan entender, otros no. Entonces, por eso es que yo les quiero hacer recordar o repasar esas cositas pequeñas pero importantes. ¿Ya, chicos? Entonces, les he hecho acá un esquema, bueno, les he sacado este esquema de las etapas de la historia. Eso lo copian, ¿no? Lo copian, mejor dicho. No, esto no lo van a copiar, solo es una manera para que ustedes lo recuerden. A ver, ¿quién me quiere mencionar las etapas de la historia? Creo que acá falta también la etapa aristocrática, que consiste en 1919, no está. Ya, ¿quién me quiere mencionar las etapas de la historia? ¿Y cuál etapa estamos trabajando? A ver. Ahí está, en sus pantallas. Menciónenme las etapas de la historia. Pre-Inca, Incaica, descubrimiento y conquista, virreinato, independencia. Muy bien. En la pre-Inca y la Inca están las culturas, ¿no? En las culturas pre-incaicas. ¿De qué cultura estamos hablando? A ver, menciónenme todas las culturas que ustedes han trabajado hasta ahora desde la escuela. A ver. Chavín, Nazca, Huanta, si no me equivoco, hay uno que se llama Juan. ¿Guari? Nazca. Guari. Moche. Ya. Vaya, no me acuerdo. Chavín también es una cultura, ¿no, Miss? ¿Chavín? Sí. Sí. Chavín. La cultura Chavín es la cultura más antigua, es la cultura matriz. Desde ahí, según la historia, se desenlaza todas las otras culturas. ¿Ya? Entonces, si ustedes en algún momento escuchan de la cultura matriz, la cultura Chavín, o la cultura madre, se dice que esa es la cultura Chavín es la cultura madre de todas las culturas. ¿Por qué? Porque es la más antigua y la primera. A ver, pero hay más, hay cantidad de... ¿Cómo? Caral. Caral, sí, Caral también. Moche. Cultura Paracas. Paracas. Mochica. Nazca. Tiahuanaco. Muy bien, Tiahuanaco. Esta cultura es la que se ubica en la meseta del Collao, cerquita al lago Titicaca. ¿Ya? Guari también.
la cultura Wari. Los Wari se conoce como los ingenieros hidráulicos. ¿Por qué? Porque lo hicieron llegar el agua. Ellos se ubicaron en un desierto, cerca de Trujillo. Entonces no había agua, pero ellos querían mejorar su agricultura. No, tenemos que mejorar la agricultura. ¿Cómo? Si no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces se ingeniaron y lo hicieron llegar el agua a esos grandes e inmensos desiertos llenos de arena. Y mejoraron su agricultura. ¿Cómo lo hicieron llegar? Ahí está el detalle. Ellos construyeron canales de irrigación y también hicieron acueductos subterráneos de tal manera que lo llegaron sí o sí el agua de donde había a los desiertos donde ellos habitaron. Por eso se dice que se les conoce como los ingenieros hidráulicos, unos hombres perfeccionistas con respecto a ingeniería. Muy bien, ya creo que van recordando poco a poco. Entonces, en descubrimiento y conquista es otra de las épocas que tuvo el Perú. Y virreinato, estamos acá en el de color. ¿Qué color es este? Donde dice virreinato violeta, ¿qué color es? ¿Verde, Jade? Puede ser. Ya. En esa etapa estamos. Virreinato. ¿Por qué se dice virreinato? Porque los españoles querían, no solamente querían, sino que llegaron a Perú y a manera de gobierno ellos metieron sus virreyes a gobernar. Estábamos gobernados por 40 virreyes el Perú. Más o menos tenemos esto, los principales hechos en la historia del Perú. Este mapa está más detallado. Este mapa ya me lo van a copiar, pero teniendo en cuenta que este mapa no estamos trabajando el día de ahora ni nos toca trabajar. Este mapa ya nosotros debemos tenerlo ya ahí, pero no nos ha tocado un tema, como se dice, para seguir la secuencia, para obtener una buena base. ¿Qué hechos estaban en la etapa pre-inca? ¿Qué acontecimientos existió en la etapa incaica, en la etapa de la conquista, en la etapa de la colonia? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicos y chicas? Sí. Ya, esto es para su cultura general, les va a servir para ustedes. Por ejemplo, acá ya aparece la etapa republicana, donde tenemos unos presidentes que seguro también nos vamos más adelante, ahora vamos a trabajar con ustedes, entre la oligarquía, entre otras cosas. ¿Sí, chicos? Este mapa no se olviden, les voy a enviar en el PDF para que ustedes me lo trabajen. Ahí tenemos el virreinato. ¿Eso es lo que vemos? Esto de acá, y esto sí. Sí. ¿Ya? Ok, Miss. Esperemos en la cuaderno, Miss. En su cuaderno. ¿Ya? ¿Ahorita, Miss? No, ahorita no. Yo les voy a enviar en un PDF y vamos a terminar antes. ¿Ya? Ahí está. En el virreinato. A ver, ¿quién me quiere leer en qué consiste esta etapa del virreinato? A ver. Etapa en donde la corona española impuso un tipo de sociedad de acuerdo a su conveniencia que buscó reemplazar a la sociedad andina prehispánica. Cuando hablamos de la sociedad andina, ¿a qué sociedad nos estamos? Gracias por tu participación. Cuando hablamos de sociedad andina, ¿a qué sociedad nos referimos? La sociedad andina es a los incas. Muy bien. A la sociedad andina se le conoce como la cultura inca o la cultura andina. No, entonces con el virreinato, ¿qué quisieron hacer los españoles? Reemplazarlo, ¿no? A la sociedad andina por una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? Prehispánica. ¿Y lo lograron o no? Sí. Sí, porque Sí. ellos sí lo lograron, porque ellos impusieron sus costumbres, sus leyes y sus autoridades. ¿Ya? Miss, yo tengo una pregunta. Ya. Miss, si los españoles nunca nos hubieran gobernado, ¿nosotros creeríamos en Dios? O sea, porque antiguamente los incas también tenían sus propios dioses, ¿ya? Sí.
Los incas, muy bien, los incas tenían sus dioses, se dice, su religión de los dioses era politeísta, Ajá. panteísta. ¿Por qué? Porque tenían varios dioses. Tenían Ellos no varios creían dioses. en el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Ellos decían No, que los benefactores de la lluvia, del sol, les dan sus dioses era, que ellos era tenían. Y todavía los... Pachamama, ¿qué más? Ujú, Huiracocha, ¿no? sí. Dios del ¿Y sol. saben qué lo clasificaban? Los dioses mayores a un lado y los dioses menores al otro lado. Todavía tenía, o sea, aparte de esa costumbre fea que tenían de casarse entre hermanos, estos señores creaban sus propios dioses. Tenían dios hasta del trueno, dios de la luna, pero tenían sus dioses principales, eran el dios Inti, el dios Huiracocha, ahí el otro Como se los me fue. A ver, ustedes háganme recordar. Se me fue el otro nombre de, pero también tenían, Pachamama. ya, ujú. La Pachamama estaba en la lista de dioses secundarios, porque ellos lo clasificaban, ¿no? Pero ellos no creían, Ah, cierto lo que tú dices, no creían, nosotros creemos ahora en un Dios que nos o cuida. sea, seguiríamos creyendo en el Dios del sol, de la tierra y todo eso, si Mm, no nos hubieran gobernado. ¿qué creen ustedes? Pueda que sí o pueda que no también, ¿no? Porque Yo digo que sí, como en Grecia, o sí creo, ¿no? En los griegos que tienen sus propios dioses, sí, o eran, pero yo creo que actualmente ya sí, no hay no, ¿no? ninguna cultura que sea politeísta. La mayoría creemos, como hay personas ateas, sí hay, no O, creen en o sea, Dios. ya no creen en Zeus ni Poseidón, esos. ¿Cómo? O sea, no creen, digo, en ese Zeus ni Poseidón. ¿No Ya no creen? creen. Ajá. ¿Nosotros o quién? A ver, no te escucho muy bien, a ver tu pregunta. No, o sea, la... esos dioses eran griegos, yo no o me equivoco. Sí, sí, de Grecia. Por eso, por eso ellos ya no creen en esos dioses, o todavía siguen creyendo. Eso sí no te podría decir porque pueda que sí o pueda que no también. Pero lo que sí sé, que en ningún país ya existe la creencia más en politeísta, sino ahora más es teocentrista. Creemos en Dios, la mayoría. Con Sí. respecto a tu pregunta de la cultura inca, mm, también creo que no sabría decirte, pero llegando a una hipótesis puede ser que sí o puede ser que no, porque en realidad lo que tú dices, que la religión lo trajeron los españoles y todavía lo obligaron, ¿sí o no? Los incas no lo recibieron abiertamente, la religión trae acá, bienvenida sea, no lo recibieron de esa forma, sino que tenían que obligarlos a este tipo de religión, ¿no? Entonces no se sabe con exactitud si no hubiésemos llegado los españoles, puede ser que todavía siguiéramos siguiendo nosotros. Nosotros adoraríamos al Huiracocha, al Inti, la Quilla, la Pachamama, al dios de Pachacamá, todos esos dioses de repente seguiríamos con nuestras ideas tontas, ¿no? Tal vez pueda que sí, ¿no, chicos? Tal vez. Ya, sí, pues no se sabe, pero lo cierto es que impusieron su religión, aunque a la mala, pero lo impusieron a esta cultura andina y desde entonces ya se practica pues hasta nuestros días. Ahora en día tenemos diferentes tipos de religiones, ¿no? Obviamente según esas religiones todos servimos a Dios, pero ya la mayoría no cree, o en Perú creen que alguien crea en la Pachamama, eso. ¿Habrá departamentos que todavía rinden esos cultos? Creo que la sierra. Yo creo que sí mismo, o sea, porque todavía hay algunas personas que no se ¿cómo es eso? Civilización, se Civilizan. civilizan. Ajá, muy Ah, bien. Claro, en algunos
Claro, yo ahora que me hacen recordar, he visto en reportaje al Perú, creo que ahí sí todavía hay lugares ya que me hacen recordar que sí rinden homenaje a la Pachamama, incluso hacen unas fiestas, pero ya no, en honor a estos Sí. dioses. Y encima todavía tienen creencias o algo así. Sí, todavía creen. Y aparte de eso, yo creo que actualmente pasa lo mismo con nosotros, solo que ahora ya no le llaman la Pachamama, el Inti, todo eso. Ahora no sé si se han dado cuenta que hay algunos lugares que tienen sus dioses, pero ya no le llaman, como les mencioné, Pachamama, Inti, Huiracocha, sino que le ponen nombres. Por ejemplo, en la selva central, ellos tienen una imagen de San Juan Bautista, ¿sí o no? O ¿cuál es su Ya, patio? Yo soy de Cajamarca, y entonces ahí su imagen es la Virgen María, dicen, la Virgen María. Y de la selva central, no sé a qué le rinden homenaje, a qué le celebran sus rituales, sus fiestas, en Ah, sus pues San Juan, costumbres. creo. Creo Creo que que San, es creo que San Juan, ¿no? San Juan Bautista, creo eso. Entonces se podría decir que de diferente manera, pero hasta ahora también tenemos nuestros dioses muertos, ¿no? Porque creo que sí siguen en algunos las costumbres, pero ya no tanto, pero nosotros sabemos que esos dioses ya no son los benefactores de lo que a nosotros nos sirve como el agua, el aire, el sol. Los incas creían que todos esos dioses eran los benefactores de esos recursos naturales. ¿De qué estoy hablando? Del agua, del aire, del sol. Decían que si ellos adoran a esos dioses va a llover, que si ellos adoran a esos dioses va a hacer calor para que mejore sus productos, ahí se me fue, su agricultura. Ya, entonces ahora creo que sí también en nuestros días, pero ya teniendo en cuenta que esas personas son más sofisticadas, ¿no? Ya no le rezan a ese Dios para que les dé agua, aire, sino que para que les haga milagros. En nuestros días, a ver, los santos podríamos decir que fueran como si fuesen años atrás los dioses. En nuestros días existen los santos y la gente cree. Incluso hay un programa en la televisión, creo, ¿no? La Rosa de... Ahí se me fue. La Rosa de Guadalupe, creo, ¿no? Sí, mi. Entonces, puede ser que sigamos con esa cultura, con chispas todavía de esa cultura, solo que ya no le damos mucha importancia. Ahora sí, esto está en sus libritos, ¿ya? ¿Quién era el corregidor? ¿De qué época estoy hablando? ¿En qué época existió los corregidores? ¿Existe ahora actualmente? No, No, ¿por qué? ¿En qué época nomás existía este gobernante? en virreinato. En la época del virreinato. ¿Y qué eran los corregidores? En otras palabras, los corregidores eran los gobernantes, ¿ya? Estos son los tipos de gobernantes, pero que no tenía el Perú. Estos corregidores lo enviaban desde el mismo España. ¿Quién? ¿Quién lo enviaba? El rey, obviamente. El rey era el que mandaba en todo Sudamérica, que estaba imponiendo sus leyes, porque no solamente llegó al Perú, no solamente, sino a todo el país sudamericano invadió España, ¿ya? Enviando sus virreyes. Estoy hablando de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile. Todos esos países estaban gobernados por la corona española. Como gobernaba España, envió sus virreyes, porque el virrey no podía estar presente en cada país. Entonces el rey dijo, como yo no voy a estar presente en todos estos países, voy a mandar mi representante. Ah, ya, pero si envío a mi representante, ¿qué nombre le pongo? ¿Rey? No, rey no, imposible. Virrey, ya acá. Entonces Perú va a gobernar un virrey, Ecuador va a gobernar un virrey, Colombia un virrey, y van a ser mis autoridades que me representan a mí. ¿Ya? Por eso estaba el virrey en el Perú. Pero después del virrey estaban los corregidores. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los corregidores? Nos dice que eran las autoridades que gobernaban a diferentes territorios. Leemos, a ver. Mía, si nos lees esta partecita, ¿quién era el corregidor, por favor? El corregidor, ¿no, mi? Los corregidores eran determinadas extensiones de territorio
especie de provincias gobernados por un alto funcionario nombrado mayormente por el Consejo de Indias denominado corregidor. Su nombre provenía de una facultad que había recibido de corregir los abusos, las arbitrariedades que a diario cometían los encomenderos o hacendados con los indefensos indios. Sin embargo, en la actualidad adoptaron una conducta diferente y fueron debido a ello los más crueles explotadores y extorsionadores del indio. En las más variadas formas, cobranzas de tributos excesivos, trabajo forzado, venta obligatoria de artículos innecesarios y pago de reducidísimos salarios de alto funcionario, convirtióse el corregidor en un vulgar y cruel explotador de la raza sojuzgada. Muy bien, gracias, Mía. Entonces, está bien clarito quiénes eran los corregidores. Aparentemente, había un encomendero a cada territorio, supongamos a Junín. Junín tenía su encomendero, Cajamarca tenía su encomendero, Tumbes tenía su encomendero. Todas estas autoridades ya no son autoridades indígenas ni de la cultura andina. Todas estas autoridades ya son de la época virreinal, mandadas por el rey de España, ¿ya? Entonces, ustedes se van a encargar de todo este territorio. Pero, ¿qué pasa? Estos encomenderos lo maltrataban mucho a los indios. Entonces, no, dicen, vamos a nombrar otra autoridad para que fiscalice, para que no sean muy maltratados los indios. Ya, nombremos al corregidor. Nombran al corregidor y empeoró la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Porque los corregidores fueron los más crueles. Los más crueles, los que les castigaban más a los indios, ¿verdad? Nos dice que estos funcionarios llamados corregidores son los más crueles y los más explotadores con los indígenas, pero no solamente les explotaban, no solamente les trataban mal, sino que también nos dice que se sometían al cobro de impuestos los más altos a los indios, ¿no? O sea, en vez de mejorar la cultura andina, defender lo que les apoyaban, o en vez de apoyarles algo de derechos a los indios, empeoraron. Pero lamentablemente igual fueron nombrados en diferentes territorios. Acá tenemos los abusos de los indios. El Zoom está que nos deja. Ahí tenemos en su libro que es un repartimiento, que es la acción y efecto de repartir, y el documento o registro de lo que se ha tocado a cada un reparto. El concepto, para que ustedes lo entiendan mejor, esta partecita de su libro, repartimiento. Ya, ahí tenemos en qué consistía el repartimiento. Y acá tenemos lo que está en su libro, los repartimientos mercantiles. Ya, chicos. Ya, hasta ahí culminamos la clase de ahora. No se olviden que me tienen que hacer este cuadrito de acá, ¿sí? Ya mismo. ¿Alguna duda de repente con respecto al tema? Araceli, Juan. ¿Ese cuadro vamos a copiar en el cuaderno? ¿Ese cuadro vamos a copiar en el cuaderno? Sí, Araceli, lo van a hacer en su cuaderno, este cuadro de acá. ¿Ya? Ponemos el título y copiamos solamente ese cuadro. O sacamos resumen de todo. No, el cuadro lo van a copiar todo. O en el caso de que no quieran copiarlo, lo recortan y lo pegan en su cuaderno, ¿ya? Pero con el título, los principales hechos de la historia del Perú. Todo lo que está ahí nomás. Arribita un título grande, los principales hechos de la historia del Perú. Lo que está ahí en el cuadro,